Existe un lugar en Estados Unidos sin leyes, donde las personas viven en los cimientos y casas rodantes, sin luz, agua corriente ni electricidad. Temido por algunos y agradable para otros, Slab City es considerado el último lugar libre en Estados Unidos. Ubicado en el estado de California, a 7 kilómetros de la localidad de Neyland, se encuentra Slab City. Este lugar empezó siendo una base militar llamada Camp Donla, usada durante la Segunda Guerra Mundial por el ejército de los Estados Unidos. Finalizada la guerra, el lugar se utilizó con fines militares hasta el año 1956, cuando el ejército abandonó la base y destruyó los edificios y construcciones que la formaban. Sin embargo, mantuvieron los cimientos de hormigón. El 6 de enero de 1961, el Departamento de Defensa emitió una escritura de renuncia y transfirió la tierra al estado de California, argumentando que ya no le era de utilidad. En ese tiempo, era el momento de auge del movimiento hippie, por lo que un tiempo después, diferentes personas de este movimiento se trasladaron a este lugar. El origen del nombre Slab City proviene de la traducción slab, que en español significa losa, referenciando a las losas de cimientos donde la gente empezó a acampar. ¿Dónde se encuentra? Esta ciudad se encuentra ubicada en el estado de California. Debido a que el lugar carece de servicios como agua corriente, electricidad y centros comerciales, la gente se abastece en Neyland, que es la localidad más cercana, estando a 7 kilómetros de distancia. ¿Quiénes viven ahí? En un principio, este lugar estaba poblado principalmente por exmilitares. Luego, se mudaron hippies y vagabundos. Con el tiempo, se trasladaron jubilados, personas con pocos recursos y gente que quería alejarse del consumismo provocado por el capitalismo. También hay delincuentes y personas que utilizan este lugar sin leyes para consumir drogas. A las personas que viven en Slab City se les llama Slabbers. Actualmente, las personas que habitan esta ciudad lo hacen en los cimientos o en caravanas. Y también es poblada por artistas locales y algunos turistas. ¿Cuántos habitantes tiene? Es relativo. Muchas personas escapan del frío y la nieve del norte del país y muy pocos viven de manera permanente, soportando las altas temperaturas del desierto. El periódico The Washington Post expresó que la población es estacional. Puede aumentar a 4.000 habitantes durante el invierno y disminuir a 150 habitantes durante el verano. Slab City cobró más popularidad después de su aparición en la película Into the Wild, estrenada en el año 2007, donde también aparece Leonard Knight, una persona muy importante para la historia de esta ciudad. Más adelante te hablaré sobre esto. ¿Cuál fue el impacto del COVID en la ciudad? La pandemia del 2020 tuvo un fuerte impacto en Slab City, teniendo en cuenta que gran parte de los ingresos provenían de donaciones y las restricciones del COVID provocaron que el gran turismo que había en la ciudad se detenga fuertemente. También hubo complicaciones para buscar provisiones en las localidades más cercanas. Durante este tiempo, los residentes estaban en duda sobre si deberían seguir desafiando las pautas del gobierno, ya que se encontraban en una situación complicada por la falta de infraestructura y sistemas de salud. Actualmente está en debate la venta de este lugar. Salvation Mountain. Al ingresar a este lugar, lo primero que se puede apreciar, e incluso la atracción principal de Slab City, es una gran montaña conocida como Salvation Mountain o Montaña de la Salvación, ubicada a 1 kilómetro de la ciudad. Hace unos momentos te nombré a Leonard Knight, una de las personas más influyentes del lugar, y es que él fue quien construyó esta montaña solo y con sus propias manos. Leonard Knight era un hombre que viajaba en globo alrededor del mundo para difundir el mensaje de que Dios es amor. Un día paró en Slab City y este lugar le encantó. Al subirse a su globo para emprender viaje nuevamente, se percató de que este no funcionaba y lo tomó como una señal de Dios para difundir su mensaje ahí. Se dice que durante 30 años construyó esta gran montaña con adobe y pintura donada. Para el año 1984 la montaña estaba terminada, pero debido a los inestables métodos de construcción, esta se derribó en 1989. Aún así, Leonard no se desanimó y volvió a construirla, esta vez utilizando mejores materiales e ingeniería. La montaña mide 15 metros de alto y 45 metros de largo y contiene cientos de refranes cristianos, citas bíblicas y murales pintados. En el año 2014, Leonard falleció y en la actualidad este lugar es cuidado y mantenido por personas voluntarias. I really love it here. I think the freedom of this place is just so beautiful. To me, I wouldn't move for $10 million unless I had to.
East Jesus. Por su traducción Jesús del Este, tengo que aclarar que este nombre no tiene ningún significado religioso. Es un coloquialismo para un lugar en el medio de la nada, más allá del borde de la comodidad. Su fundador, Charlie Russell, conocido también como Container Charlie, fue un hombre que se cansó del consumismo provocado por el capitalismo y decidió dejar su trabajo en la industria de la tecnología para empacar todas sus cosas y mudarse de manera permanente a Slab City. Una vez instalado, empezó a usar su chatarra para formar esculturas. Un tiempo después, bautizó a este lugar como East Jesus. Russell falleció en 2011. Luego de su muerte, se creó la fundación Charteris, sin fin de lucro y encargada de guiar y expandir este lugar. Actualmente, hay obras de otros artistas que aportan su creatividad. Aquí se pueden encontrar obras de arte experimental, eventos en vivo, artes escénicas, música, fotografía, esculturas y más. Sin embargo, las obras se deterioran fácilmente y con mucha facilidad, a pesar de contar con mantenimiento constante de voluntarios. Esto es porque se encuentran expuestas al violento clima del desierto. En el año 2014, el personal interno realizó varias visitas guiadas gratuitas y recibieron artistas e invitados durante la noche. The Range. Por su traducción, el rancho, este lugar es un club nocturno con escenarios, luces, amplificadores y parlantes. También cuenta con sillones y sillas viejas para el público. Todos los sábados al anochecer se ofrecen shows proporcionados por artistas locales y por cualquier persona que quiera subirse al escenario. Acordate de este dato porque más adelante lo volveré a nombrar cuando hable de la visita de MrBeast a este lugar. El lugar está dirigido por William Ammon, también conocido como Wilder Will, y su esposa Robin Ammon, quien colecciona vestidos viejos de graduación para que la gente los pueda usar, argumentando que muchas personas nunca pudieron disfrutar del baile de graduación. Slab City Hot Spring. Acá hay termas donde se puede recurrir de manera totalmente gratuita. A pesar de ser un lugar turístico, no pertenece a ninguna entidad que la regule, y es por este motivo que el mantenimiento del mismo es dado por las mismas personas. Por eso, las personas que van y se meten a las termas también recogen su basura para mantener el lugar limpio. Sin embargo, hay varios turistas que deciden no meterse, ya que las aguas que contienen no se ven muy higiénicas. The Library, una librería hecha con materiales reciclados y libros donados. También cuenta con juguetes para que los niños puedan entretenerse. Pet Cemetery. En Slab City se respeta mucho a los animales y tienen un cementerio dedicado solo a animales. ¿Es seguro este lugar? A pesar de ser una ciudad que no está regulada por leyes, Slab City es considerada como un lugar libre y pacífico, aunque sí hay crímenes, pero estos no abundan. Experiencias de otras personas. Te mostraré experiencias de personas que visitaron este lugar y sus testimonios. Recuerda que siempre dejo todas las fuentes usadas en mis videos en la descripción por si quieres ampliar información. Javi y Lidia, una pareja que recorre el mundo desde el 2014 en su furgoneta, contaron en su artículo web que este lugar es seguro, aunque sí existe el consumo de drogas y el crimen, debido a la falta de leyes y la ausencia de policías que regulen el lugar. También dicen que se puede acampar en cualquier lugar y todo el tiempo que quieras, siempre y cuando este no esté ocupado. Algunos de los consejos que dan para visitar la ciudad son: no conducir por el desierto porque se puede convertir en una trampa de arena, llevar toda la basura con uno mismo y tener en cuenta que este lugar se encuentra fuera del sistema, por lo que no hay policías, sistema de salud ni centros comerciales para abastecerse. Cindy Goose, una pareja mexicana que viaja por el mundo desde el 2013. También documentaron su visita a esta ciudad y afirmaron que la gente los recibió muy bien y fueron amables. Es un lugar como de retirados, como ya de gente mayor y que alguna vez también fue aventurera y pues se quedó aquí. Christian Corom contó en su artículo web lo siguiente: es cierto que es una comunidad alternativa, donde las normas son totalmente diferentes a las de las grandes ciudades. No hay agua potable o electricidad y se comparten servicios en muchos casos, pero también es cierto que la policía local patrulla la zona en ocasiones y, al final, no deja de ser un territorio de California. Decir que no hay leyes quizás es algo exagerado, pero sí que es cierto que funcionan de una forma diferente. También contó que al visitar la biblioteca, lo recibió un hombre que le invitó a tomar algo y a sentarse en unos sillones junto a otras personas. Al percatarse que Christian llevaba una cámara, le pidió que si sacaba fotos o grababa a alguna persona, que por favor lo avisara antes, para que esa persona decidiera si quería aparecer en imagen. Christian vio este acto como algo entendible e incluso más amable que otros lugares que supuestamente son civilizados. La filosofía de vida que tienen, me esperaba este lugar un poco como quizás peligroso o algo por el estilo, y sin embargo he tenido una conversación con él que sinceramente ojalá hubiera más gente así en ciudades como en Los Ángeles.
MrBeast, quien cuenta con el tercer canal más grande de YouTube, estando en marzo del 2023, también visitó Slab City. Hace unos momentos te hablé sobre el rancho. En este video se puede ver cuando un hombre los invita a un evento. Yeah. Sir. Hey, no, I just want to give you guys a heads up on good stuff. Oh, yes, sir. Okay, you know about the show tonight. Oh, there's a show? Every Saturday night at sundown, open mic, live music. You do comedy? Sign up and you go on stage. Llegando el anochecer, MrBeast vuela un dron para observar bien la zona y finalmente deciden ir. Incluso uno de sus amigos decide subir al escenario para dar un show de stand-up. MrBeast contó que quedó sorprendido con el lugar. To be honest, I was not expecting this. There's kind of like a community and everyone here just seems super chill. For a place with no laws, this is actually pretty just chill and it's kind of like a community, everyone's getting along. I'm just kind of surprised in the middle of the desert you have this. ¿Te gustaría visitar Slab City? Respóndeme en los comentarios y suscríbete para ver más contenido como este.